Muchos conocemos la historia de Naamán, el general poderoso que fue sanado de lepra, pero su mayor sanidad no fue física, sino del corazón. ¿Sabes que Dios primero sana el interior antes de sanarlo del exterior? ¿Cuerpo? ¿De qué fue sanado Naamán? Pero existen las enfermedades internas que no puede ser vista por el ojo humano. Algunas de ellas se puede ver el reflejo. Al exteriorizarse con nuestro vivir, otras no. Pero Dios ve las internas en el interior de cada ser humano, que por mucho que se escondan, son vista para su mirada. Hebreos 4:13 dice que todo está desnudo ante Él, al cual daremos cuenta. Durante este video y en el recorrido de las Escrituras nos daremos cuenta de que no solo Naamán las tiene, sino que se propagan en lo interno del ser humano no importando la edad o tiempo. Probable tengas alguna de ellas. Te encuentras luchando, o probable luchaste y has vencido, pero volverá en algún otro momento y debemos aprender a tener victoria sobre ellas. Hoy veremos 5 áreas del interior donde Naamán fue sanado antes de recibir su milagro físico. Segunda Reyes capítulo 5, versículo 1. Número 1. El orgullo. Naamán era un hombre importante, fuerte, respetado, pero tenía lepra. El orgullo casi lo deja sin milagro. Pensó que Eliseo debía salir, hacer un acto grandioso y mirarlo como un gran hombre. Pero Dios no trata con títulos, sino con corazones. El orgullo es un pecado grave que consiste en un amor excesivo por uno mismo, que lleva a exaltarse por encima de la obra de Dios y los demás. Este orgullo es considerado una fuente de perdición, pues impide someterse a la voluntad divina, promueve la autosuficiencia, la arrogancia y puede llevar a la ruina, tal como pasó con algunos personajes que leemos en la Escritura Éxodo 5, 1 al 3. Faraón era la autoridad suprema el cual daba órdenes, pero no acostumbrado a recibirlas. Cuando el Señor le ordenó que dejara ir al su pueblo, respondió. Verso 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se opuso a las órdenes de Dios, orgulleciendo su corazón, y esto le llevó a la ruina a él y a todo Egipto. Otro personaje en la Escritura que fue preso del orgullo es Luzbel. Leemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti». Por orgullo pensó ser igual a Dios, independiente a su autoridad divina. Esto lo llevó a perder su lugar en el cielo, su luz y eternidad divina. Hoy está lleno de tinieblas. Escribas y fariseo. En el tiempo de Jesús deseaban mostrar superioridad del conocimiento de las Escrituras ante el pueblo. No aceptaban a alguien que tuviera mayor conocimiento. Confrontaban a Jesús, refutaban su palabra haciéndole ver ante el pueblo como un falso Mesías. Jesús narra una oración de un fariseo. Puesto en pie le recordaban a Dios que no eran como los publicanos, Lucas 18, 9 a 14, mostrando orgullo, justificando su vida de merecer más que las otras personas ante Dios. También un publicano, arrodillado, no quería levantar su cabeza ante la presencia de Dios por su condición, reconociendo su inferioridad y faltas ante el Supremo Dios. Es impresionante ver cómo el orgullo, cuando entra en el corazón, transformándolas la creación, alejándonos del favor divino y misericordia del Señor. Las expectativas orgullosas te alejan de reconocer la superioridad de tu Creador. Número 2. El resentimiento. En el pasaje de 2 Reyes 5:11, se observa cómo el personaje Naamán exhibe resentimiento al no ser tratado conforme a sus expectativas. El resentimiento se define como un sentimiento de amargura o indignación debido a una percepción de ofensa o injusticia. En las Escrituras, varios personajes también experimentaron resentimiento y enfrentaron consecuencias negativas al dejarse dominar por él. Por ejemplo, el rey Saúl sintió resentimiento hacia David al percibirlo como una amenaza a su reinado, lo que finalmente llevó a perseguirlo como enemigo y no como aliado para administrar al pueblo. Esto lo llevó al declive y ruina. 1 Samuel 18, 29 a 30. Caín, en un acto de celos y enojo con Abel su hermano, se dejó consumir por el resentimiento hacia su hermano Abel, culminando en el primer asesinato en la historia bíblica. Génesis 4, 3 a 8. Asimismo, Esaú experimentó un profundo rencor hacia su hermano Jacob, después de que éste le arrebatara la bendición de su padre, pronunciando palabras como quitarle la vida al su padre morir. Aunque finalmente se reconciliaron, la herida y el dolor perduraron por mucho tiempo.
Génesis 27:41 vemos cómo el resentimiento transforma tu corazón. No dejes que el resentimiento encuentre lugar en tu corazón. Causará amargura y invitará a tomar venganza por tu propia voluntad. José tuvo razones para vengarse contra sus hermanos, que le dañaron, hoy que era el segundo en Egipto, pero prefirió la vía del perdón. La invitación de Jesús Mateo 5:43-44, decir bien, amar y orar por los que mal hacen. Dicen contra nosotros, otras de las arreas que el Señor estaba tratando con Naamán te sorprenderá. Lo repito, no solo en el general se ven, también en nuestro diario vivir. Dios desea que tengas un corazón limpio y vivir una vida que le agrade a Él, de parte de ti. Número 3. La incredulidad en 2 Reyes. Capítulo 5, versículo 12. Naamán cayó en incredulidad cuando el profeta Eliseo le indicó sumergirse en el río Jordán para recibir sanidad. Él pensó que no necesitaba sumergirse en el Jordán para recibir su sanidad, argumentando que en su tierra habían ríos mejores. Naamán no entendía que el poder no estaba en el agua, sino en la obediencia al mandato de Dios. Su incredulidad levantó una barrera entre él y el milagro que Dios quería entregarle. La incredulidad se puede definir como un estado de escepticismo o duda que impide aceptar algo como cierto, lo cual puede obstaculizar la capacidad de recibir un milagro o experimentar el divino poder de Dios. La Biblia nos muestra varios ejemplos. En Lucas 1, 18 al 21, el sacerdote Zacarías, al dudar del mensaje del ángel Gabriel sobre el nacimiento de su hijo Juan, quizá por la avanzada edad y la condición física de ambos, le hizo perder la voz como consecuencia de su incredulidad. Vemos cómo la incredulidad enmudece la voz del creyente para no hablar palabras de fe en su diario vivir al enfrentar la vida. En 2 Reyes 7:12, un príncipe dudó del anuncio de un milagro, de abundancia dado por Eliseo, que el día siguiente todo sería diferente. Para ponerte en contexto, el pueblo estuvo sitiado por los enemigos durante mucho tiempo, creando escasez extrema al grado de comer lo que podían, animales, personas, y debido a su falta de fe este príncipe pronunció palabras, dudando y burlándose del poder divino. No pudo disfrutar el milagro, tampoco vio la prosperidad del pueblo. Ve cómo la incredulidad mata la visión nuestra para poder ver la obra de Dios realizada. El pueblo de Israel repetidamente provocó al Señor con su incredulidad, aun después de haber presenciado su poder al ser sacados de Egipto con milagros nunca antes vistos, lo cual retrasó su gozo de la tierra prometida y muchos quedaron en el desierto. En Números 13 y 14, 10 de los 12 espías enviados a explorar Canaán mostraron incredulidad ante el poder de Dios, resaltando el obstáculo, no la grandeza de Dios para cumplir con sus promesas, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Vemos que cuando la incredulidad se arraiga en nuestro corazón, desvanece la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. En el caso de Naamán, su incredulidad inicialmente lo llevó a cuestionar el sencillo mandato del profeta Eliseo para sanar su lepra. Dios no necesita grandes escenarios para hacer grandes milagros. Él solo busca un corazón que crea y obedezca. El Señor está lleno de misericordia y bondad para el ser humano que desde tiempos viene mostrando medios para corregir. Número 4. La desobediencia. La Biblia nos revela que desobedecer no es un simple error. Es una decisión que trae consecuencias espirituales, emocionales y hasta físicas. La desobediencia se puede definir como el incumplimiento voluntario de una orden, regla, ley o autoridad. Implica una falta consciente o intencionada de acatar una instrucción o mandato establecido. ¿Qué sucede cuando las personas desobedecen? La Biblia nos cuenta historias poderosas que nos muestran el costo de ignorar las instrucciones. En este pasaje, el general sirio Naamán busca la sanidad para su lepra. El profeta Eliseo le da instrucciones específicas: bañarse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, Naamán reacciona con orgullo y resistencia a la orden, rechazando la simplicidad del mandato porque no se ajustaba a sus expectativas de un ritual espectacular. Segunda de Reyes 5:12, final del verso. A veces lo sencillo de Dios confronta nuestro orgullo. La obediencia libera la bendición. La desobediencia la detiene. La desobediencia le cuesta casi el regresar tal y como vino de Siria al general Naamán. La Biblia se encuentra otros casos de obediencia que pagaron las consecuencias. Por ejemplo, Adán y Eva, Génesis 3. Este es el ejemplo arquetípico de desobediencia. Dios les dio un mandato claro y singular: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo pena de muerte.
Su acción fue una transgresión directa y consciente de una ley divina explícita. El resultado fue la expulsión del deleite de Dios, Edén, la introducción del pecado y la muerte en el mundo, lo que demuestra las graves consecuencias de desafiar la autoridad suprema de Dios. La desobediencia nos mantiene fuera de la vida que Dios. Está perdida al inicio del ser humano, pero recuperada por el sacrificio de Jesucristo. Para ti, 1 Corintios 15:21. El rey Saúl desobedeció el mandato divino al perdonar al rey Agar y al preservar lo mejor del ganado y las ovejas con el pretexto de ofrecerlos en sacrificio a Dios. El profeta Samuel confrontó a Saúl, quien intentó justificar su acción. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. 1 Samuel 15. Esto resultó en que Dios lo rechazara como rey, ilustrando cómo la obediencia parcial es, en realidad, desobediencia total a los ojos de Dios. Obedecer a nuestra manera no es obedecer. Dios honra obediencia completa, no excusas espirituales. Un profeta joven. Primera Reyes 13 fue enviado a Betel para llevar la palabra al rey, pero no debía regresar por el mismo camino, beber o comer nada para cumplir por completo su misión. Versículo 8. Fue confundido, empujado a desobeder la orden de Dios y murió joven. No toda voz espiritual es voz de Dios. La desobediencia, aunque motivada por confusión, trae consecuencias. Las instrucciones para seguir la dirección de Dios están en la palabra. Dios le dijo a Josué 1:8 como a cada uno, que sigamos las instrucciones escritas en su palabra. 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia abre puertas, protege, guía y trae favor divino. Dios no necesita grandes escenarios para hacer grandes milagros. Él solo busca un corazón que crea y obedezca. La quinta área que Dios trató con el general también es muy común en nuestros tiempos, no solo en el área espiritual, sino también en el área familiar y laboral. Número 5. Desconocer autoridad. Naamán era un general de alto rango, acostumbrado a ser tratado con honores. Su expectativa de que Eliseo saldría a él luego demuestra que esperaba un trato preferencial digno de su posición. Al enviar Eliseo a un mensajero con una instrucción sencilla, Naamán sintió que se le estaba faltando al respeto. Sus ojos se volvieron altivos al menospreciar al mensajero, juzgando su apariencia y no reconociendo la autoridad con la que había sido enviado. El ser humano, por naturaleza, se deja impresionar por apariencia, posición, reconocimiento y estatus. Pero Dios observa algo diferente. La Escritura nos recuerda que el poder no está en el mensajero, sino en el Dios que lo envía. Segunda a los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Se refieren a los seres humanos, que son frágiles y débiles, mientras que el tesoro es el poder del Evangelio o el mensaje de Jesús que llevan dentro. Esta metáfora significa que la gloria y el poder pertenecen a Dios, y no a la persona, para que quede claro que la fuerza proviene de Él y no de nuestra propia debilidad. Vemos personajes bíblicos que casi pierden la bendición porque juzgaron por las apariencias o por conocer historias equivocadas. Natanael menospreció el origen de Jesús, simple y llanamente por la reputación del lugar. El prejuicio casi lo ciega ante el Mesías. Libro de Juan 1:46. Felipe invita a Natanael a ver lo que fue escrito por Moisés y los profetas. Él replicó si salía algo de bueno de Nazaret, menospreciando el lugar por su historia. El profeta Samuel, siendo enviado para ungir a un miembro de la familia de Isaí por rey, se guió por la apariencia y Dios le corrigió. 1 Samuel 16:7. Dios interrumpe el pensamiento de Samuel para enseñarle una lección vital. Le dice que no se deje impresionar por la apariencia externa o la estatura. La razón es que el criterio de Dios para elegir a las personas es radicalmente diferente al de los humanos, mientras que las personas se basan en lo visible, lo superficial y lo que capta la atención a primera vista: belleza, fuerza, posición social. Dios valora el carácter interno, las motivaciones, la fe y la integridad del corazón. Él conoce perfectamente los pensamientos y el interior de cada persona. Moisés mismo e Israel en Egipto. Cuando Dios llama a Moisés, él duda por su falta de elocuencia. El pueblo también rechaza a Moisés al inicio, pero Dios confirma su autoridad.
Al día de hoy, en Israel, se reconoce de la vida de Moisés de su integridad y de confianza a Dios. Dándole prodigios y milagros nunca antes vistos y leídos, Moisés habló cara a cara con el Señor. Éxodo 33:11. Dios usa lo que el hombre considera débil para avergonzar lo fuerte. Reconoce la persona por su autoridad dada por Dios, aunque no tengan la estatura o apariencia según nuestro estándar. Dios en quien escoge, prepara y respalda a aquellos que ha visto desde su corazón para que su nombre sea honrado. Esto incluye a tus padres, jefes y líderes. Ora por ellos si ves arreas que necesitan mejorar, porque tú serás uno de ellos el día de mañana. Agradecerte por llegar hasta aquí y aprender justo el mensaje. Antes de finalizar el video, déjame resumirte lo que has escuchado durante estos minutos y buscar la aplicación. Naamán no solo fue sanado del cuerpo, su piel fue transformada, ya que era su deseo inicial, pero al ver el Señor la necesidad mayor de este general de ser sanado su ser interior, dando lecciones que transformó su corazón, fue al final sanado de aquello que su corazón reflejaba. Lo mantenía alejado de una relación con el Dios de Israel y otras personas orgullo, resentimiento, incredulidad, desobediencia, desconocer autoridad. Al final, Naamán reconoce su nueva vida y expresa, segunda, Reyes 5:15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dios quiere primero sanar tu interior. Ríndete, perdona, cree, obedece. Y verás el milagro de Dios y tu vida será diferente. Si este video te edificó, así como a mí, espero tu comentario. No, suscríbete, comparte. No tiene costo alguno. Y sigue recibiendo palabra que transforma. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.